Ohio. Annyeong. Yo soy Vale. Yo soy Aldo. Y esto es ¡Qué drama! Bienvenidos, bienvenidas a su podcast favorito, ¡Qué drama! Yo soy Vale y estoy acompañada aquí no solo de el Aldo, que normalmente me acompaña, sino que tenemos una invitada especial para este capítulo, que es un capítulo especial. ¿Con quién estamos, Aldo? Hoy estamos con nuestra queridísima compañera tercera rueda, Andrea, que es la experta en dramas y viene porque este es un capítulo especial donde vamos a comentar un drama especial, que es el drama Law School. Así que saluda, Andrea. Hola a todos, espero que estén muy bien y que hayan visto Law School, porque es un drama muy bueno que nos dejó el mes de mayo y que pudimos ver Aldo y Vale, así que estamos listos para comentar todo sobre este drama. Exactamente, y así como les hemos estado diciendo, este capítulo lo anunciamos hace rato, les dimos tiempo para que vieran Law School. Yo me demoré mucho en verlo porque tenía muchas cosas que hacer, pero lo terminé, lo disfruté, me comí la uña mientras lo veía porque estaba muy nerviosa, pero ya lo terminamos y lo queremos comentar con ustedes. Así que para el capítulo de hoy, que como decimos es un capítulo especial, va a estar llenísimo de spoilers. Así que si ya lo vio, excelente, lo va a entender todo. Si no lo vio, le recomendamos que lo vea y después escuche este capítulo. O si no tiene ganas de verlo y no le molestan los spoilers, escuche este capítulo y después yo estoy segura que va a quedar con ganas de verlo porque es muy bueno. Así que eso, comencemos. ¿Te parece explicando un poco para quienes no están contextualizados sobre de qué se trata este drama? Este drama es un drama que podríamos ponerlo como en la categoría de drama legal, que tiene que ver con justicia, derecho y también estudiantes. Entonces agarra por un lado a un grupo de estudiantes que están estudiando derecho y ellos, a medida que van estudiando la carrera, se van cuenta de las leyes, la justicia y se van presentando situaciones. Y la situación como principal que mueve todo el drama es que hubo un caso de un asesinato. Entonces ya partimos con esa escena y de ahí se desarrollan en torno a esto un montón de conflictos, tanto entre los personajes como otros personajes fuera de la universidad donde están estudiando estos estudiantes, etc. Así que hay varios personajes y todos juegan un rol muy interesante en el drama. Así que yo creo que lo primero que también podríamos hacer es ir viendo como quiénes son todos estos personajes. Sí, porque el drama tiene varios personajes. Así que vamos a irlos presentando uno a uno y después vamos a pasar a comentar el drama. Partimos con Kang-sol. Kang-sol A es la protagonista del drama, es una niña más bien. Bueno, no una niña, asumo yo que es mayor que los demás personajes, pero es un personaje como torpe, olvidadizo, que no le va muy bien en la universidad, pero sí se esfuerza mucho por tener buenas notas y como para probarle a sus compañeros que igual es digna de estar ahí, porque siento que la miran un poco en menos. La contraparte de Kang-sol A es Junhee o Junhee, como quieran, porque en realidad es como medio rara esa pronunciación, que es nuestro protagonista masculino, que yo lo voy a decir de inmediato. Al principio, los primeros capítulos estaba como, ¡oh, él es el culpable! Y después era como, no, él no es. Sí, él es malo. No, él es muy bueno. En realidad, el drama me engañó mucho al principio, juegan mucho, pero es de mis personajes favoritos. Me encanta. Y eso que yo no lo encuentro como convencionalmente atractivo, pero sí tiene como un encanto muy particular. Este personaje es interpretado por Kim Bum, que es, para quienes lo conocen, actor de Boys Over Flowers. Y a mí me llamó mucho la atención porque es bastante mayor, tiene como 31 años e interpreta perfectamente a un joven de universidad y uno especialmente superdotado. O sea, pasó el segundo examen de Derecho, que en realidad no tenemos idea qué es, pero lo dicen mucho y eso demuestra que es muy inteligente. Así que ese es nuestro protagonista que está descubriendo el misterio de quién asesinó a su tío. Y el siguiente personaje que también nos presenta la serie se llama Kang-sol B. Y es muy interesante porque ella viene de una familia de personas que han estado como fiscales, abogados, etc.
Y ella resulta ser la Cancel B, y esto marca mucho con el tema de la relación con su madre. Su madre es como muy controladora del camino profesional de ella, de cómo tiene que estudiar. Entonces, el que que sea la B y no la Cancel A, siempre es como que parte siendo un conflicto en el drama, especialmente por la relación con su madre y el tipo de familia del que viene. Ella es hija como el jefe de carrera. Vicedecano. Claro, del claro, vicedecano. como el jefe de carrera. Entonces, y ahí ella tiene como una presión extra de rendir, además de la presión de su madre, que tiene como muchas expectativas, que ella sea fiscal, etcétera. Que ella sea jueza, no fiscal. Eso, jueza. Y tiene una personalidad muy distante, que a medida que avanza el drama como que va cediendo un poco. No tanto, pero se ve un cambio en su personaje, y especialmente un acercamiento con Cancel A y Jung Hui. La pronunciación no es lo mío, sorry. Y es muy interesante ver cómo los problemas que enfrenta ella, que tienen que ver más quizás con su entorno familiar también. El siguiente personaje que se nos presenta en el drama es Seo Jiho, que es el compañero de cuarto del protagonista, que no sé si fui el único que quedó con la impresión de que él era más como una contraparte a la Kang Sol-V, en el sentido de que te lo presentan como que él también era muy inteligente. Así como el inteligente del grupo. Y él tiene un drama personal porque su papá murió, bueno, se suicidó por culpa de un escándalo que tuvo en el pasado. Entonces esa es una de las motivaciones que mueve al personaje a lo largo de toda la historia. Me parece que es un personaje súper interesante. Quizás lo desarrollaron muy poco y su historia podría haber tenido un mejor desenlace, pero ese en sí es como el trait del personaje. Después tenemos a Jisoo, que es la bonita del grupo, por decir de alguna forma. A pesar que su personaje va mucho más allá, y de hecho me gustó mucho la forma en la que abordaron un tema que es muy importante en Corea. Ella es como muy llamativa por ser bonita, y está dentro de este grupo de personajes, y ella tiene un novio que es un sujeto que odiamos profundamente, y este novio que ella tiene es abusador con ella. O sea, tienen una relación de abuso, y él la golpea y ella intenta esconderlo hasta que por distintas situaciones ya no da más. Y ella me gusta mucho el proceso de empoderamiento que tiene ella, porque no es como que termina e inmediatamente sí, ahora soy una mujer libre, etcétera. Para nada. O sea, ella es como el verdadero ejemplo del el difícil proceso que es enfrentar un abuso de tu pareja, y cómo ocupar esta experiencia muy dolorosa y apoyarte como en el resto en este caso personajes, pero en el resto de personas que te rodean, para salir adelante y sacar lo mejor de una situación tan terrible. Entonces, me encanta. Ella es muy, al principio parece como muy, no sé, personaje de relleno, pero su historia es fundamental y clave para el desarrollo de este drama. Entonces, ahí la dejo, sequísima. Y después también está Bok Gi, que este es un personaje secundario que la verdad que no lo desarrollaron tanto como me hubiese gustado. Siento que tenía potencial, pero al final quizás él sí cumple un poco ese rol de personaje secundario relleno, que pudo haber sido algo más, pero no lo hicieron. Se entiende que él quería como dedicarse al tema de derechos humanos, etcétera, y genera como mucho feeling con Yeseul, el personaje que describía Vale, pero en los últimos capítulos. Así que igual ahí como que nos dieron un poco de decir, mira, estos dos personajes se están llevando bien, pero muy al final de la serie. No sé si les pasó a ustedes, como que les faltó un poco más del personaje. Sí, la verdad es que era el personaje que más me gustaba como del grupo de estudiantes, por los demás me parecían insoportables. Era como el que más me gustaba porque era como un tipo común, ¿cachai? Y sí, me dolió un montón que no lo habían desarrollado más, porque o sea, entiendo que no lo pusieron una relación con la Yeseul, porque claramente el personaje de Yeseul como que no necesitaba una pareja al final del drama.
Entonces entiendo, pero aún así, ¿para qué hicieron como todo ese proceso si no lo iban a hacer al final? Pero pasemos al siguiente personaje, que es Seung-jae. Seung-jae es un estudiante de Derecho que es evidentemente mayor que el resto porque él antes de estudiar Derecho estudió Medicina. No sé si era médico ya, nunca queda como realmente claro si era médico, pero su esposa sí era ginecóloga, si no me equivoco. Y él en algún momento, cuando estaban a punto de terminar la carrera, o una vez habían terminado la carrera, decidió empezar a estudiar Derecho, y alrededor de esa como premisa se mueve el personaje de él. Y yo creo que es un personaje clave en muchos sentidos en el drama, pero yo creo que también se lo comió el miedo, y por eso el personaje no ayudó más en la historia. Al final terminó siendo más como un obstáculo. Yo tengo mucho que decir respecto a cómo lo trataron a este personaje en el final. Yo creo que lo voy a mencionar más adelante cuando hablemos de la historia en sí misma, pero sí hubo un cambio muy extraño al final como con el trato hacia el personaje o el papel que jugaba en la historia. Pero reitero, más adelante. Después tenemos a otro personaje que es Jebom, que quizás no les suene, pero si yo les digo que es, y lo voy a decir así, el personaje gordo que ocupa lentes y que tira comentarios desubicados en el peor momento, los traiciona, se aprovecha de ellos, filtra información, etcétera, Lo etcétera, detesto. etcétera. Sí, como dice Araldo, lo detesto. Más que detestarlo, a mí me resulta un personaje horriblemente real. Yo creo que todos conocemos a alguna persona capaz o no sé si traicionar, pero por sacar provecho personal de la situación, en el caso de este personaje, vender información para ser notado o ser destacado, me resulta lamentablemente realista y bien desubicado el personaje. O sea, el chiste de este personaje es que tira comentarios inapropiados. eh, Cada vez que hay un sospechoso dice, no, yo sabía que él era el sospechoso, incluso si son sus propios, entre comillas, amigos. Se mete al grupo de estudio, no porque les caigan bien el resto, sino porque quiere aprovecharse de que les va bien. En fin, es un personaje. De esos personajes que puedes encontrar en la vida real. Sí. Bueno, y la siguiente personaje es la profesora Eun-sok. Este personaje es clave, es como la mano derecha del otro profesor que van a explicar más adelante. Y ella tiene mucha cercanía con los alumnos, entonces, bueno, ella tenía como información súper importante que marcó un hito en la historia también con respecto a Kang Sola y todo lo que había sucedido y toda la historia en sí. Y lo que más me llamó la atención, porque no la reconocí al tiro, me enteré hace muy poquito, que esta actriz estuvo en la película Parasite. Era la ama de casa de los dueños de los parques. Y yo quedé como, wow. Se notaba que era una actriz de muy buen nivel, pero no sabía qué tanto. Así que eso es un plus tremendo. También estuvo en Mr. Sunshine esta actriz. Así que, nada. Yo creo que capaz no la reconocen al tiro, pero tengan ojo, porque si no lo han visto el drama y lo van a ver, o ya lo vieron y no se dieron cuenta, es ella. El siguiente personaje, que también es un profesor, que es el profesor principal, y diría yo que uno de los protagonistas, o sea, es uno de los protagonistas del drama, es Jang Jung-hoon, que tiene como apellido Yangcrates porque según él usa el método socrático para enseñarle a sus estudiantes, que yo creo que es una excusa para ser demasiado exigente y sacarle el potencial al máximo. Y él quizás es uno de los que más gatilla la historia al inicio, porque es el principal sospechoso del asesinato. Incluso a él él es como la persona que está en juicio, porque estamos hablando de un drama legal, es la persona que está en juicio durante todo el drama. Entonces es como la piedra angular de la historia, creo yo. Alrededor de él se mueve todo, pasa todo, influye en todo, tiene relación con todos los personajes. Es un personaje demasiado omnipresente, y yo creo que está un poquito
OP. Por si no entienden, como overpowered, porque de verdad las hace todas. Y yo creo que no hay mucho más que decir de él. Yo creo que mientras comentamos la historia se van a ir dando cuenta. Nuestro siguiente personaje, muy clave para el desarrollo de la historia, es el viejo asqueroso Lee Man-ho, que es el delincuente. Es un viejo asqueroso. Asqueroso. Los primeros 3 capítulos me daba hasta miedo, porque, ay, horrible, perturbador. Es un delincuente que estuvo preso, que es de los gatillantes de la historia, que abusó de una menor de edad. Horrible. Lo peor es que yo estoy segura que este sujeto está inspirado en un caso real que ocurrió en Corea, pero no lo vamos a mencionar ahora. Y sale de la cárcel, es liberado por una falla legal, que de hecho después, durante la trama, se aborda este problema, y quiere venganza, y después está involucrado en todo este tema de la muerte del personaje, del tío de Junhui, y bueno, hay harto tema con él, pero lo odio. Lo odio porque se acerca a la hermana menor de la protagonista y claro, con el expediente que tiene, los antecedentes, a veces como que el drama pone, no sé, las tomas como que él la está mirando, ¡ay, lo odio, lo odio! Me da hasta asco cuando lo veía. Así que, nada, personaje detestable, villanos horribles. Este actor siempre hace villanos, pero yo creo que este es uno de los peores que ha hecho porque a mí me dio hasta asco. Lo bueno es que su final es positivo para todo lo que lo odiábamos. No sé si tan positivo, yo creo que hubiese tenido un final mejor, la verdad. En el sentido de cómo terminó. Porque claramente queríamos que le pasara algo malo. Pero sí. De hecho, sí, ese actor estuvo en otro drama y es bien versátil el actor. O sea, puede hacer ese criminal que da miedo, así como también puede hacer un estafador que pasa piola. Yo ya lo he visto en otro drama y de verdad me parece que es un actor muy versátil, a pesar de que su rango se mueve en el espectro de los villanos. El siguiente personaje es Yeon Tak, que este es un abogado que conoce a Yoon, el profesor omnipresente que mencionaba Aldo, y un poco trabaja bajo las instrucciones de él. Es un abogado, yo creo, un poco incompetente, pero le da el toque de humor a la serie, porque es que uno no entiende cómo puede hacer tan mal muchas cosas y a veces está perdidísimo. Lo ponen como para hacer lo que los profesores principales le dicen en el fondo para ayudar al caso y que la situación avance. Pero es como el que equilibra un poco con el humor en estas escenas quizás más de tensión, estas situaciones de drama. Y yo creo que también un poco representa lo que ya nos hemos titulado, es que es un poco es como uno se siente quizás en sus primeros días de trabajo, o uno podría sentirse o imaginarse. Pero el tema es que él ya lleva trabajando abogado varios tiempo, así que harto tiempo, así que es otro nivel. Pasemos al siguiente personaje, y yo creo que este personaje sí que es un escándalo, que es Ko Hyun-soo, o es el representante Ko. Es un político que al principio se presenta así como un personaje más que va a tener como influencia, porque evidentemente es un político, jugó un rol importante en que saliera Lee Man-ho de la cárcel, y después de eso como que se echó para atrás, pero ya era demasiado tarde, entonces además era el papá del pololo abusador de la Yeseul, entonces ahí también hay un tema más adentrado en el drama, y en sí yo creo que la palabra para resumirlo avanzado el drama es político viejo cerdo, porque eso es un cerdo. Y nos queda solamente un personaje más. Así es que es, bueno, un personaje que lo conocimos muy poco tiempo porque fue el catalizador de todo esto, que es So Byung-ju, que es el tío del protagonista y profesor del colegio, y es quien muere en el capítulo 1. Los primeros 10 minutos lo matan. Entonces, un poco lo conocemos a través de los recuerdos y experiencias que tienen los personajes con él, y es su muerte la que estamos tratando de descubrir a lo largo de toda la serie. Y es un personaje bien interesante porque, claro, para algunos era como muy bueno, pero igual tenía
con el tiempo se fueron viendo las decisiones que tomó y un poco cómo lo llevaron a la situación en la que se encontró al momento de matarlo. Entonces, bastante interesante ese personaje, nada que decir. Podríamos mencionar también a Kang Dan, que es la hermana como de la protagonista, que no se sabe mucho de ella, pero es como relevante en la historia. Lo que pasa es que Kang Dan es un personaje que está como flotando en el aire. Claro, Un personaje del que siempre te hablan, pero aparece la nada misma en la serie. Pero eso lo encuentro muy interesante, como el rol que juegan y pasa mucho con, como digo, con el último personaje, el tío. eh, Te hablan tanto de ellos que uno se hace una idea en la mente, pero es como que cuesta materializarlo, incluso hasta el final. Pero bueno, y vamos a estar hablando de eso porque, bueno, Kang Sol tiene una hermana gemela que está, entre comillas, perdida, pero en realidad está en Estados Unidos y vive su vida aparte de la familia de ella, etcétera. Pero bueno, en vez de quedarnos tanto tiempo hablando de personajes, vamos a lo que nos convoca, que es hablar de la historia. El drama parte con un juicio simulado en una sala que habían construido, que estaban recién inaugurando, que se había hecho por una donación, si no me equivoco, del político viejo cerdo. No, la donación era del tío. Ese era el problema, que donó y después lo hicieron profesor. Entonces hablaba del Ah, conflicto de mira interés. tú, que lo vi hace tanto tiempo. no, y aparte el tío recibió unas como favores Claro, el el tío político cerdo. donó la plata que le regaló el viejo cerdo porque era un soborno. Entonces, como para quitarse un poco Ah, la ya. culpa, lo regaló. Entonces, así parte la historia y ahí ya nos está diciendo que hay algo como de corrupción detrás y todo. Y de repente el profe o como que dice ya, tomémonos un descanso y se va a su estudio. Y después vuelven del descanso y la que estaba haciendo de jueza en ese momento, que era la Cansol A, la protagonista, dice como, oye, ¿dónde está el profe? No está el profe, vayan a buscarlo. Y la Yeseul, que era como estaba haciendo el rol de guardia en el juicio simulado, fue a buscar al profesor y encontró al profesor muerto. Y grita y hace escándalo y llega la policía y ahí se establecen una serie de sospechosos que son el profesor Jung-hoon, que es el profesor protagonista, Jiho, la Kang Sol-bi y el Jong-hee, si no me equivoco, ¿cierto? Y de ahí se empieza a mover la historia, el profesor queda detenido porque prueba como que, entre comillas, prueban que él era como el principal sospechoso y lo más probable es que haya sido él. Y así empieza, ¿vos qué sigue después de esto? Bueno, más adelante empieza, al profesor lo detienen, lo llevan un poco, bueno, en realidad lo llevan preso, como con prisión preventiva, y empiezan las dudas entre los alumnos de que si fue, no fue, porque el profesor dicen que murió de sobredosis, y se descubre que el profesor que está detenido le dio un vaso de café con azúcar, que este profesor era diabético, y según lo que estaban diciendo era que había tenido una baja en la insulina, entonces le dio azúcar para hacer que se recuperara, pero la tesis de la policía era que en vez de darle azúcar, le dio metanfetamina porque el fallecido consumía, que era un secreto, ahora se descubrió, y le dio una sobredosis. Entonces, gran parte de la trama es demostrar que le dio azúcar y no le dio droga. Y había un sobre vacío de azúcar que quedó sobre la mesa, que cuando se lo dio quedó encima, pero al momento de pesquisar el cuerpo no estaba. Alguien se lo llevó y desapareció. Entonces ahí empieza un poco avanzando la trama. Ya para ir saltando, avanzando capítulos, el profesor pide que reconstituya la escena del crimen y en eso se descubre que John Hui tuvo una pelea con su tío en la que el tío se cayó por la escalera, se golpeó. Después lo acusan a él, que él fue el culpable. Dicen que hay un problema con la autopsia, que la autopsia estaba falsificada. O sea, alguien falsificó la autopsia, entregó fotos de un cuerpo que no era, entonces los resultados, etcétera, etcétera. Al John Hui lo declaran inocente, lo eliminan de la investigación, él no fue, y ahí es cuando yo dije, ah, él es inocente, ahora siempre lo supe. No, pero y ahí lo liberan y sigue el profesor como el principal sospechoso. Y ahí es cuando los personajes empiezan como a confabular y a trabajar juntos. Y decir, un poco es como nuestra responsabilidad
ayudar a que el profesor sea encontrado inocente. Pero, ojo, no todos los personajes estaban a favor de que ellos como a intentaran apoyar. Era la Kang Sol A y el Young Hee hasta cierto punto los que querían probar que el profesor era un inocente. Porque los otros sospechosos, la Kang Sol B y el Jiho especial, yo creo que especialmente la Kang Sol B, querían así como, no, que el profe se haya preso, si da lo mismo, si es un criminal. De hecho, a la Kang Sol B sobre todo le cuesta caleta unirse al grupo como y aportar a que encuentren alguna evidencia que pueda ayudar a resolver el caso. Claro, porque además también ellos tenían esa actitud muy individualista, en el fondo. Como a ella, por ejemplo, le iba súper bien, estaba en el grupo de estudio como porque sí, pero no se sentía como muy conectada en el fondo con lo que pasaba. Y era más bien como un problema meterse a resolver eso. Sí, pues de hecho ella también tenía este problema personal porque el profesor la estaba acusando de plagio y eso se desarrolla en los capítulos siguientes. Y que, ojo, que era verdad, efectivamente cometió plagio. Y cometió Claro. plagio hacia el profesor que falleció. O sea, entre comillas, le convenía que la víctima no estuviera para denunciarla. Sí, porque de hecho después de la reconstitución de escena y del juicio del Yonji, el drama avanza y empieza a tratar el tema de la Solvi y así como cómo es posible o como que te ponen todas las sospechas de que ella fue quien lo mató. Y son creo 2 capítulos en los que están como alrededor de ella, que si de por sí el personaje ya actuaba como misterioso y reservado, en esos capítulos actuaba aún más misteriosa y reservada. Era, la verdad que me daba un poco de risa, pero ahí también nos explican el trasfondo de ella, pues ella tiene hartos problemas con la familia, la mamá, que lo comentábamos con la Andrea, así daban ganas de cachetear a la mamá porque era una vieja insoportable. El papá, que se descubre que el papá de ella era el vicedecano de la facultad y entonces como que intentan como relacionarlo y decir que la admisión de ella fue como fraudulenta. Bueno, ahí pasan un montón de cosas como rumores, porque también juegan un papel a veces los mismos estudiantes como personajes del fondo que hacen como cagüín de los protagonistas. De hecho, llega un punto en el drama en relación a eso de que el padre era el vicedecano. No era una información que se supiera, la mantenían muy bajo perfil y en algún momento se da la situación en la que sale a la luz y por una confusión de los nombres y la situación que pasa se confunde con Canzola y ella asume como que es el rol y la prensa y todo, ¿no? Porque era como cuando Cansol B estaba como principal sospechosa y todo. Sí, efectivamente. De hecho, el papá se echó la culpa para un poco salvarla a ella. Pues el papá dijo como no, yo maté al muertito. Y no, pues, él lo único que quería hacer era como salvar a su hija porque estaba siendo sospechosa. Po. De hecho, eso dice que en algún momento el papá creyó que la hija de verdad había matado al tío del Young-hee. Y es como bien fuerte esa parte, o sea, es como el amor de padre, pero la relación de ellos nunca mejora realmente, o sea, Sí, empiezan a ir a Cansol, terapia. O sea, quizás no mejora o sea, excelente, sí, pero algo Recién al trabajan. o sea, final, se empiezan a cuando van terapiar, a terapia, pero sí. a ella la venían terapiando hace años, así tipo con pastillas, iba al psiquiatra, todo, pero nunca se habían involucrado, y de hecho, tienen varias escenas solo ellos dos en las que nunca es como, ah, papito, te quiero, es como, sí, tú me ponías demasiada presión, te odio. Y se iba súper misteriosa como siempre. Es que le arruinaron la vida en realidad. Pero, pero sí, ahora algo que yo encuentro muy, muy importante y que no hemos mencionado todavía es, bueno, está el juicio y en realidad el vicedecano iba a echarse de la culpa, finalmente lo detienen y, claro, fue Kang Sol-bi la que se robó el azúcar porque pensó que el azúcar involucraba a su papá por, bueno, distintos motivos, pero da lo mismo, el azúcar involucraba a su papá, entonces ella lo vio y se lo llevó. Entonces, no había forma de demostrar sin que ella dijera la verdad, y decir la verdad perjudicaría a su papá y también a ella misma por el tema del plagio, entonces ella no iba a hablar. No había forma de acreditar que había sido azúcar, entonces en vez de focalizarse en eso, empezaron a buscar una forma de como dar la coartada del profe, porque el profe había estado en su oficina al momento de la muerte. Y aquí es cuando aparece otro de los, como de las tramas paralelas o subtramas, que es la del Sung-jae, que este sujeto del que era doctor y que ahora está estudiando leyes,
ya que él era hacker. A mí me llama mucho la atención su personaje porque era forense digital, pero aparte era médico y aparte estaba estudiando leyes. Entonces era como, amigo, ¿cómo hace tantas cosas? Creo que a mí nunca me calzó la edad como para que haya estudiado todo eso y hiciera todo eso. Mínimo tenía que tener como 40 años. Pero bueno, era un superdotado, qué sé yo. Sí, era harto mayor que los personajes. De hecho, él se iba a casar y estaba planeando tener hijos mientras estudiaba Derecho. O sea, lo más Estaba casado. Ah, ya, ¿viste? Ya, y estaba planeando tener hijos. Entonces, como que claramente era harto mayor. Ahora sí, no sé por qué, tengo la sensación de que en algún momento dicen que la computación era como el hobby de él, ¿cachai? Porque, para que andamos con cuestiones, los estudiantes de medicina no sé de dónde siempre hacen tantas cosas. ¿Ustedes conocen un estudiante de medicina que por alguna razón hace todo? Así como es deportista, es súper inteligente, le va bien en la carrera, no sé cómo lo Sí, hacen, pero son estudiantes de medicina o doctores a esta altura. Entonces, no, no es nada nuevo para el personaje, sí, creo es yo. verdad. Ahora, sí es necesario mencionar, porque claro, a él lo acusan de hacker, pero no cualquier hacker. Él le hackeaba los computadores a los profes para robar los exámenes. Y eso es sucio. Como estudiante es bajo hacer eso, porque le iba bien, tenía excelentes notas porque se robaba los exámenes. Así cualquiera. Entonces, y ni siquiera lo consideraba antiético. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el profesor? El día en que el profesor estaba en la oficina, él se había metido a robarle la computadora para sacarle el examen y cuando el profesor entró, él se escondió en un closet y el profesor se dio cuenta que había alguien ahí. No alcanzó a ver quién, pero después, a base de pura deducción, se enteró de que él se robaba los exámenes, que había entrado a su oficina con la intención de robarle el examen del computador, pero era la forma que tenía para probar su coartada. Y fue como a los personajes que más costó que confesara. Porque tenía muchísimo que perder. Claro, y al final terminó perdiendo casi todo. Y eso quiero decir, porque, bueno, aquí vamos a hacer un adelanto. Encuentro que después de que confiesa, como que la serie dice casi como, perfecto, cumplió su cometido, ya no lo necesitamos más, ahora se va a ir, bueno, él enfrenta un juicio después, lo denuncian por su robo de computadores, etcétera, lo echan de la carrera, lo echan de la universidad, pero es como, bueno, gracias, gracias por tu participación y pierde protagonismo, ninguno de los compañeros tiene ninguna intención de mantener amistad con él. Entonces, no sé, como casi como que desaparece de la trama en los últimos capítulos y eso me molesta. Por último, que hubiese ido a ver el juicio. Siento que se deshicieron de él. A mí me pasó que él tenía como una trama con la Kang Solvi, que la Kang Solvi era como no sé, en algún momento dan a entender que tenían como una relación más allá de compañeros amigos. Sí. No sé si alguien quedó como con ese sabor de boca cuando ellos interactuaban. De hecho, No, hay para una parte en la nada. que ella le dice así como, Disculpa. ¿y vas a seguir usando ese anillo? Por el anillo de matrimonio. Pero es por lo que vio las cámaras. ¿En serio? Pero sí, pues Oye, Aldo, súper pasado a rollo. no había ningún... Sí, acuérdate que a él lo descubrieron, ella lo descubrió porque cuando él fue a entregar una de las... Bueno, contexto, él se robó una computadora pensando robársela de un profe y accidentalmente se llevó la de ella. Y cuando lo fue a devolver y ella buscó quién se robó su computador, lo descubrió porque, bueno, iba tapado de la cara, pero por el anillo. Por eso le preguntó, ¿vas a seguir usando ese anillo? Porque era el anillo con el que lo descubrieron. Y no, yo siento que así como, no sé si la tensión, pero la relación que había entre ellos era que los dos sabían el, Que el el, profe era inocente. la falta, no, la falta No, y que había aparte, cometido el otro. como que ambos se Porque cuando acusaban él también. tomó el computador, ahí salía, encontró el computador del profe, ahí salía que el documento que se llamaba el plagio de Kang Solvi. Entonces él sabía que ella plagió y ella sabía que él se robaba los computadores. Entonces, un poco esta como complicidad de que yo sé que tú estás haciendo algo ilegal y yo sé que tú también lo hiciste. Entonces, deberíamos confesar, no creo porque no nos conviene. Esa era la tensión y la relación que tenían. Se nota que la Vale vio el drama la semana pasada.
Igual a mí lo que más pena me dio fue cuando la profesora como que se dio cuenta que él estaba involucrado en esto y como que se rompió toda la confianza porque ella como que de verdad creía en él. Era como su estudiante favorito. Claro. Sí. Y de hecho como que igual lo intentó ayudar, pero tampoco hizo mucho más De, y... de hecho, eso también es súper relevante. Al inicio del drama, Lee Man-ho se mete a las clases. Porque él no solo quería venganza como en términos como de, voy a matar a alguien, sino que él quería venganza en términos legales. O sea, él estuvo en la cárcel estudiando derecho y después como que fue a provocar a la escuela de derecho y le provocó síntomas de pérdida a la profesora que era como la principal activista en contra de que él saliera de la cárcel. Ella daba entrevistas y hacía todo. Y el Sung-ye salvó a su hijo, básicamente, porque mientras no había médicos para atenderlo, el Sung-ye le hizo los primeros auxilios en el hospital. No sé si se acuerdan de esa parte. Entonces ahí igual se quiebra como esa relación entre la profesora y el Sung-ye. Y la profesora intenta como persuadirlo de que, porque eventualmente la profe también se da cuenta que el Sung-ye sabe algo y no lo quiere decir, po. Entonces la profe intenta persuadirlo de que confiese lo que está haciendo con los computadores y que ayude a probar que el profesor es inocente. De hecho, yo encuentro que la profe es muy seca, no sé cómo se da cuenta de tantas cosas siempre. Fue muy inteligente. Ahora, yo sí creo que estamos dejando, ahora que mencionaste a Lima, ¿no? Al delincuente, estamos dejando de lado una subtrama súper importante y que es la del político viejo cerdo. Y es que él estuvo detrás de todo. Él es el malo. O sea, no sé si tenemos que hablar de eso todavía, porque falta el juicio de la Yeseul, porque ahora deberíamos hablar de esto, porque ya están como destapadas las cosas. Mm, Adelante. Ya. Y bueno, volviendo al tema, como en el hilo de la trama, después de que se prueba de que la Kang Solvi es inocente, sigue el juicio y coincidencialmente sale un testigo clave, que dicen, esta persona vio al profesor matando a la víctima, al profesor protagonista, el Jung-hoon, lo vio matar al muertito, y dicen, pero no vamos a decir quién es porque esa persona como que se va a sentir amenazada por el profesor porque el profesor la conoce. Claro, como para proteger al testigo. Claro, y nos quedan como con toda la drama y pasan el siguiente capítulo y claramente uno se da cuenta desde antes que los personajes quién era la persona y esta persona era la Yeseul. ¿Y por qué? Porque ahí ya como que entran de lleno, o sea, ya no habían estado como tiseando y nos habían mostrado explícitamente que el pololo de ella era agresivo con ella, porque él también tenía como un enojo con ella porque ella había logrado entrar a la facultad de Derecho y él no. Y de hecho, el político que es el papá de la polola del pololo de la Yeseul, en un capítulo dice, como la niña con la que está saliendo mi hijo entró a la escuela de Derecho y él no. Así como que ellos tenían como un resentimiento con ella a pesar de que estaba en esta relación. Y él le dice, es como, mira, tú vas a ser la testigo. Porque la Yeseul le pregunta, él es como, ya, ¿y quién es el testigo misterioso que está protegiendo al fiscal? Y él le dice, tú eres o sea, el testigo clave, tienes que decir esto. Y ahí nos damos cuenta que el político viejo cerdo está maquinando algo. ¿Cachai? Que es lo que decía la Vale, que al final resulta ser como el culpable de todo el show este. Y nos damos cuenta y está usando al hijo y quiere además ahora a usar a la Yeseul para... y la fuerzan y la agreden y la llevan al juicio y ella testifica. Pero entre todo este como maraña de cosas, el profe como que logra acercarse a ella, se da cuenta que ella es la persona a la que están usando para inculparlo y como que hace como un par de jugadas, habla con ella, en el juicio se pone los lentes como para recordarles como, oye, tú alguna vez fuiste a mi clase con lentes porque te habían dejado un ojo morado, ¿cachai? Entonces ella se quiebra al medio del juicio y termina diciendo que todo lo que estaba testificando en contra del profesor era mentira. Y aquí es donde queda la segunda embarrada y como que se pone un poco en pausa el juicio del profe y empieza un segundo juicio. Porque este drama no solo tiene como este componente de soy un drama dramático sobre abogados, sino que también es súper educativo. ¿Ustedes no sienten que aprendieron sobre el proceso judicial de Corea? Muchísimo.
Lástima, lástima que no lo vaya a usar. Bueno, como este juicio abre como mucho más la historia de Yeseul, entonces la serie se empieza a centrar un poco en ella y en el juicio que inicia y el proceso que ella vive. Yeseul la llevan a testificar en contra del profesor bajo presiones del político Ko y su hijo, y ella finalmente no testifica en contra del profesor y después se destapa toda una serie de agresiones que ha sufrido de parte del hijo del político Ko, y se inicia todo un proceso en donde ella se va a dar cuenta de que ha sido víctima de violencia de su pareja, y llega un momento en el que ellos se encuentran y sucede un accidente en que ella lo empuja a él y él sale herido. Entonces el padre del novio de ella la va a demandar por intento de agresión, intento de asesinato y un montón de cosas que le complican a ella, que obviamente no fue su intención. Así que esto abre toda una rama en la trama sobre abordar temas de violencia de pareja, y un poco nos pone en primer plano la historia de Yeseul. A mí me conmovió harto porque a mí el personaje de ella me agradó desde el inicio, porque es un personaje que está hecho como para agradar desde el principio, porque es como linda, carismática, llama la atención en el grupo, ¿cachai? Entonces yo desde el inicio, yo me acuerdo que como lo vi en paralelo con la Andrea, yo le decía a la Andrea, algo va a pasar con ella está en una relación abusiva, esta cuestión va a explotar y va a quedar la embarrada, y efectivamente así es, porque el juicio de ella, como les decía yo, este drama es bien educativo, hacen como, no recuerdo bien por qué, pero piden un juicio con jurado y explican todo el proceso de cómo funciona un juicio por jurado. Y eso Sí. yo lo encontré súper entretenido. Piden un juicio con jurado porque parece que no habían como muchas opciones de que fallaran a favor de ella, por distintos casos. Ellos le llaman precedentes, ¿no? O sea, casos anteriores que hayan fallado a favor de la víctima, porque ellos estaban planteando que lo que sucedió fue por defensa personal. Entonces, para poder probar eso, prefirieron apelar al público, ¿no? Al jurado, que quizás podían conectarse con la situación de la víctima y defender la postura de ella. Y es un caso, le dieron muchos capítulos a este caso porque yo creo que lo requería. No era un tema que se podía tomar a la ligera, y creo que en ese sentido la serie lo hizo bastante bien, porque nos mostró todo el proceso que vive la víctima y todo el proceso de revictimización al llevarlo a juicio, y cómo hablan del tema. Incluso hay unas escenas en donde en la universidad la gente, los compañeros random así de la universidad, le pegan papeles en su lugar de estudio diciéndole que ella trae problemas a la universidad, que no saca a la víctima. Entonces, en ese sentido el drama manejó muy bien este caso y creo que logró desarrollar el contenido de manera bastante respetuosa y a la vez real. ¿Ustedes habían visto otro drama en el que se tratara el tema de la violencia, bueno, en la pareja, violencia de género, así como de forma tan explícita? No, nunca. ¿No? Por eso me gustó mucho en verdad este drama. Sí, a mí esa parte del drama me llamó especialmente la atención porque siento que allá hay un tema bien tabú y como que lo pusieron encima, y además es un drama al que no le fue mal. Es un drama que fue bastante exitoso tanto allá como a nivel internacional, y siento que hizo un muy buen trabajo. De hecho, el desarrollo final del personaje de Yeseul depende harto de este juicio, porque ella se separa un poco de la figura del, del pololo. Logran probar que ella, o no sé si lo prueban, pero el profesor, mediante como la persuasión y la educación y la vocación de profesor, después él renuncia al juicio y hace que como que ella misma se defienda cuando está como en el banquillo de los acusados, o sea, de los testigos, si no me equivoco, o del acusado, por decirlo de alguna forma. Hace que ella misma se defienda y ella logra finalmente hacer que el jurado del juicio comprenda que ella estaba pasando por una relación abusiva, que lo que estaba haciendo el tipo era algo incorrecto porque estaba intentando filtrar un video íntimo de ella, claro, y finalmente el jurado, más que fallar en favor de ella porque tenían las pruebas suficientes,
o sea, fallaron en favor de ella porque tenían como la duda. Es como aún existía duda de que ella haya hecho eso con la intención de matarlo. Entonces, claro, al final sale absuelta y es un poco amargo porque, claro, le dan la razón, pero no le dan la razón tanto por el tema de que, sí, de verdad era una relación abusiva y estaba todo mal ahí, sino que fue como, ya, pero es que sabes que no hay pruebas suficientes de que ella lo hizo como con la intención de matarlo. A lo mejor solamente lo empujó como para que no recogiera el teléfono. Sí, y en esta situación que se desarrolla en estos capítulos en el drama, también la profesora Eun-sok empieza a tomar como mucho más relevancia, porque bueno, la apoya a ella y en paralelo se van destapando un montón de otras cosas. Dentro de eso, que no recuerdo si fue ya en la mitad de la serie más o menos, que se empieza a destapar lo de Lima No, con el tema de su hijo, o si es después. Sí, más o menos al mismo tiempo de que están en este juicio, el Lee Man-ho empieza a hablar de que él está buscando a su hijo y se revela que la profesora tiene contacto supuestamente con el hijo o sabe dónde está el hijo. Después se revela que el político viejo cerdo también sabe dónde está el hijo, entonces como que está manipulando al manjo con la foto del hijo, así como mira, si tú me como si tú me ayudas a hacer lo que tengo que hacer, eh, te voy a contactar de nuevo con tu hijo. Y ahí es como bien turbia toda esa parte, porque de hecho el hijo, a pesar de que es un personaje que aparece solo en fotos y creo que en video en alguna parte, es como muy importante, como un factor muy importante en la historia y en probar que el viejo es muy malo, el viejo es muy malo. Ahora, yo tengo que decir, porque me pasó, durante unos capítulos tratan de ponerle como misterio, entre comillas, sobre quién es esta persona, porque, bueno, spoiler, Liman no fue el que mató al tío, pero por órdenes, un poco, fue por órdenes del viejo, ¿cierto? Sí, más que es que estaba como coercionado por el viejo, porque el tío del Jong-hee, o el muertito, estaba como que ya quería confesar, como que él quería decir, ¿sabes qué? No, tengo que decir que la verdad, nosotros matamos a este niño, lo atropellamos y tú me sobornaste. Como que el viejo estaba como comiéndoselo la conciencia un poco. Sí, bueno, y cuando sale este tema de que fue el político Ko, el viejo cerdo, el que dio un poco la instrucción para que lo mataran a su amigo, como que la serie trata de ponerle misterio, así como que, no, sí, es el hombre que está detrás de la silla, que tiene pelo blanco, y es como obvio desde el capítulo 1 que es él. Es obvio porque es político y es malo. Yo lo vi y dije, ese es el político malo. Y cuando lo revelaron fue como, wow, no estoy impactada. Me lo esperaba. Es que yo creo que pasa mucho con los dramas de misterio, que si hay un político metido, el político es malo. Tipo, me pasó cuando vi Chief of Staff, que yo sabía que el político principal era malo y iba a ser muy malo más adelante, a pesar de que te lo intentaban mostrar en algún momento así como, puede que no sea tan malo, él solo quiere ser reelecto. No, el viejo era más malo que el Natre. Así que, ojo cuando vean políticos. Pero por ejemplo, en Class of Lies, ya, sí, los políticos siempre son los malos. Pero en ese drama como que se las arreglaron para que el misterio durara más. O como para que existiera una duda razonable, aquí ocupando el lenguaje técnico, de quién era el culpable. Pero aquí era como, no sé, cuando le ponían el misterio, así como, no sé, lo encontré demasiado gracioso porque era obvio, obvio que el único personaje de pelo blanco. Es que este drama tiene varias escenas graciosas, o no sé si graciosas, pero escenas que son como raras y dan un poco de risa, como por ejemplo cuando muestran a la hermana, a la Kang-dan, porque si al final del drama la muestran, yo siento que todas las escenas en las que sale ella son como chistosas, porque es como el personaje es como... Si la Kang Solvi al principio era como misteriosa y silenciosa, este personaje, no sé, No lo era logra. mudo,
Y tenía, claro, la actriz, a pesar de que lo intenta, no logra como hacer que el personaje sea creíble. Además que la peluca era horrible, se notaba bajo presupuesto en la producción del personaje, no sé, era todo muy raro. Bueno, pero yo creo que en honor al tiempo podríamos un poco adelantar y empezar a hablar del final. Sí, es que ya, o sea, nos Llegamos al quedan como final. el... Sí, pues ya llegamos al final, básicamente ya contamos que después del juicio de la Yeseul se descubre todo lo que pasó con el manjo muere en algún punto, tipo lo matan en la cárcel después de que se descubre, el profesor queda absuelto evidentemente, a la Kang Solvi no la echan de la universidad porque dicen que el trabajo que ella plagió Lo plagió no antes de había estar en la afectado, universidad. no, y no había afectado a su ingreso. Claro, porque ella ingresó como por otros méritos. Y solamente nos queda un juicio que es el juicio del final y que finalmente nunca lo muestran, que es el juicio de Jiho. Que cuando yo presenté al personaje dije que él tenía como un conflicto porque su papá se había matado y era precisamente un conflicto que tenía con el fiscal, que además No era el hablamos del fiscal. fiscal Jin. Sí, o sea, es que aquí podemos, ahora hablemos del que era un fiscal que tiene harta mala fama porque además de ser el fiscal que va en contra del profe cuando está eh, en el banquillo de los acusados, él también tiene la mala costumbre de filtrar casos. Claro. Como que él le Y filtra él casos a la filtra info. prensa y eso fue la causa de que el papá de Jiho se matara. Pero después nos damos cuenta que detrás del fiscal Jin, que estuvo todo el drama intentando inculpar al profe, que estuvo todo el drama intentando esconder el hecho de que él efectivamente había filtrado casos. Claro, todo esto parte, o sea, el fiscal empieza a tomar protagonismo porque filtra información del caso del profesor. Y ahí es como cuando inicia todo este tema de por qué está filtrando información y surge esta posibilidad de demandarlo por filtrar información que en ese entonces no estaba permitido. Y ahí, como dice, el juicio de ellos deriva incluso a que haya una revisión constitucional sobre esa ley en particular. Claro. Y ahí ya, bueno, pasamos al final, pues ese personaje tiene como toda esta relevancia que al final él de una que otra forma termina delatando al viejo porque como que su vocación legal y de justicia le gana a la corrupción de haber trabajado con el político viejo cerdo. Y así es más o menos como termina la historia. Pero yo creo que lo que nos interesa es el final, como el epílogo del drama, que yo creo que fue como una falta de respeto. Lo tenía que decir. Se tenía que decir y se dijo. Sí, ¿sabes qué? Yo no sé si me enojó más ese final o los finales de las series en las que mitad de las, por ejemplo, dura una hora, media hora te están haciendo un resumen de imágenes de todos los capítulos anteriores. No sé si me enoja más ese final o este final. Estoy como ahí. Yo me voy a quejar. El final no nos no nos malentiendan. El final no es malo, pero podría haber sido mejor. Y yo me quiero quejar porque, para quienes no saben, porque no lo hemos mencionado, durante toda la serie te hablan de los protagonistas, la Kang Sol A y el Junhui, que, o sea, como que tienen mucha onda, pero se nota que a él le gusta a ella. Y toda la serie como que la mira, uy, no, sí, le gusta mucho. Y al final lo muestran como años más tarde. Y en la serie, no, esto no es una serie de romance, no hay nada de romance. Y yo tampoco lo estoy pidiendo, pero me dio mucha lata que al final como que, ay, no sé, hubiesen, por último que se hubiesen tomado la mano. Yo sí lo pido. Yo sí, era 5 minutos de darle una escena a ellos dos, no les Es costaba que nada. al final, claro, aparece el profesor, los convoca cuando ellos ya son abogados, titulados, porque no sé, parece que tiene un nuevo caso, y los llama a ellos dos. Y ellos dejan sus trabajos exitosos donde están, el fiscal, ella tiene su propio estudio, y llegan y se encuentran con el profesor. Y yo decía, ¿qué les costaba que hubiesen llegado de la mano? Se separaban cuando vieron al profe, pero para darnos la indicación de que se quedaron juntos, de que efectivamente pasó algo, pero no, así como si siguieran como amigos. Y eso, yo tengo que quejarme porque realmente hacían una pareja demasiado bonita como para que no hayan aprovechado eso al final.
O sea, yo de lo que me podría quejar, porque la verdad es que a mí el romance me da lo mismo, es que se molestaron tanto en desarrollar el juicio, el tema del Jiho con el fiscal, a la Kang Solvi con la familia y como con su objetivo de vida, al otro que quería ser abogado de derechos humanos, al Sunjae que pasó con él después de que lo echaron, además que su matrimonio estaba medio en crisis, la Yeseul que te dicen así como en algún momento se empezó a dedicar a ayudar a mujeres que habían sido víctimas de violencia y listo, y se olvidaron de todos los personajes secundarios a los que habían desarrollado súper bien durante toda la historia. Bueno, menos al Boggy. Al Boggy como que lo dejaron botado durante casi todo el drama. La profe también. Nunca, creo que nunca muestran al viejo preso, al político. Sí lo muestran, porque acuérdate que lo va a ver a ¿Sí la lo? cárcel. Ah, verdad, ya. Entonces omito esa parte. Entonces me molesta porque además, por ejemplo, no muestran el resultado del juicio del Quijo. Aunque el villano este fiscal tuvo como su redención cuando delató al viejo y todo. Pero la última escena que muestran de este personaje es cuando les dice así como, no va a ser fácil para ti ganar este juicio. Que era como la revisión constitucional del artículo que había pedido el profe. La última escena que muestran de la ISEU es como dándole la mano a una mujer y diciéndole no fue tu culpa. Y la última escena que muestran de la Kang Solvi es como una escena de ella con los papás en terapia. Pero no sabemos qué fue, si llegó a ser fiscal, no sabemos si la otra se quedó como abogada privada o si como que abrió su propio estudio que se especializa en esos casos. No sabemos si el Jiho ganó o no el caso. Y así no sabemos si el Sun ya se divorció al final o tuvo hijos, qué pasó, no se supo nada de ellos. Nos dieron tantos personajes secundarios muy buenos y no nos cerraron la historia ni de la mitad. O sea, los cerraron, pero los cerraron a un punto y cuando hicieron el salto temporal, uno esperaba como ya, por último, muéstrennos no sé, un clip de 1 segundo de cada personaje haciendo su trabajo actualmente. Y listo. Eso para mí hubiese sido un buen cierre. Yo me acuerdo de la reacción que tuve mientras veía el último capítulo y fue como ya, ok. Primero estaba muy frustrada porque no desarrollaron mucho sobre la hermana de Kansol. Fue como la peluca, me hago pasar por ella, la veo una vez, 2 palabras, bye. Como que no nos conocemos y somos hermanas gemelas. Después creo que dice como 1 año después y los muestra a ellos como seguían en su carrera un poco mejor y dice ya, ok. Lo que no me esperaba era que viniera varios años después. Uy, esa lecera que me dio rabia. ¿Qué? Fue como, loco, pero ¿por qué tantos años? ¿Por qué? No sé, y aparte varios años, ni siquiera me dicen 10 o 20. Fue como varios años después. Y los veo a ellos ya resueltos y fue como, pero me faltan cosas. De hecho, yo soy muy partidario de que si ese final no hubiese tenido ese epílogo tan malo, este drama hubiese dado por una segunda temporada donde terminaran de desarrollar una temporada de 6 capítulos o de 8. Si quieren meter placement y cosas, porque claramente los dramas se tienen que financiar con algo. Pero yo creo que daba perfectamente Al con una menos segunda 10. temporada y que lo hubiese ido igual de bien porque estábamos todos metidos y podrían haber inventado cualquier caso, ¿cachai? Así como literal tienen una clínica jurídica en la universidad, podrían de lo más bien haber como inventado, sí, están todos trabajando en la clínica jurídica en la universidad y se van a involucrar en el caso los protagonistas y van a ayudar los demás. A lo mejor hasta eliminar personajes que no sean relevantes, pero hubiese sido mucho más entretenido. Aunque claro, derrotaron al villano mayor, pero no, yo necesitaba que le dieran ese final que se merecían los personajes que hacían el drama más entretenido de ver, porque la verdad es que también creo que si el drama hubiese sido la Kang Sola con el Jong-hee y el profe, el drama hubiese sido fome. Si los personajes secundarios le dieron como todo el sabor, por último, dale un final como la gente. Es que aparte los personajes secundarios hacían como de tercera rueda un poco también y permitían desviar la atención y después volver al caso y después volver a salir y eso te generaba más juicios en paralelo porque llegó un punto en donde habían 2 o 3 juicios ocurriendo como en simultáneo. Sí, y eso era entretenido de ver. Aprendí mucho de derecho en este drama. Yo descubrí que fue una buena decisión no haberme metido a estudiar derecho, porque yo estuve muy cerca de hacerlo antes de entrar a estudiar y fue muy divertido, pero demasiado estudio, así que no, gracias.
aparte, no olvidemos que esto es un drama universitario, entonces nosotros también vemos a los personajes hacer práctica, que son como subtramas que son, no sé si un poco de relleno, pero que también sirven como para reflejar un poco, hola, es un drama judicial, pero aún así estamos todavía en la universidad y tienen que ver notas. De hecho, la Kang Sola en algún momento está como en riesgo de que la echen, porque no sé si fui yo, o sea, el que le quedó como con la impresión de que en Corea parece que te echan de la universidad si no cumplís con cierto estándar de notas. Y como que las notas tuyas dependían no de tu puntaje obtenido en la prueba, sino como de el puntaje mínimo, el puntaje máximo, y se hacía como una escala y les asignaban la nota. No, yo sé por qué. No, no, no. ¿No? Sí, Ya, tú porque sabes. lo que pasa es que en el caso de ella, si... esto es lo que yo entendí, no sé si se funcionará así en todas las universidades, pero solo pasa como la gente que esté arriba de cierto promedio, que es como un promedio del curso. Entonces, mientras más altas sean las notas de tus compañeros y más bajas sean las tuyas, más difícil es que tú pasen. O sea, como que el éxito ajeno te afecta a ti. Wow. Un poco lo que Una pasa en cosa el un poco tóxica. ranking, como lo que pasa hoy día en el ranking para postular a la universidad acá en Chile. Así como mientras mejores notas tengan tus compañeros, si tú no estás sobre el promedio, te perjudican a ti. Y en el caso de la Cancel A, en realidad ella necesitaba notas por su beca, primero, porque ella estaba becada, y si no obtenía la nota mínima, tenía que hacer el curso de nuevo, el año de nuevo. Entonces quedaría atrasada. Más que la echaran de la universidad, iba a quedar atrasada. Y quedando atrasada no puede seguir pagando. Entonces, entre comillas, la echan. No, y aparte el crédito como que le dejaba de cubrir cierta cantidad y iba a tener que empezar a pagar más. Entonces iba a tener todo un problema con el crédito universitario. Y para más la mamá era pésima, porque la mamá le pedía plata a ella de la plata que le daban en la beca, po. Por ejemplo, ese fue un personaje que me costó como entender del todo. Pero nunca lo desarrollaron, tampoco fue como intención del guionista desarrollarlo. O sea, es que la mamá al final el rol más importante que jugó fue como en el juicio de la Yeseul, que fue como, ya, claro, fue como el alivio cómico durante todo eso, que además era una escena muy tensa, pero ella tenía como el trasfondo de haber sido víctima de violencia y al final sus intervenciones eran como comedia, pero también eran como de una persona que fue capaz de darse cuenta de lo que estaba pasando con ella y decía cosas random y finalmente el resto del jurado era como, ah, sí, igual tiene razón. No sé si ese como creo que ese fue como el rol más importante que jugó, Sí, ese porque con la fue el rol de ella. hermana tuvo bien poco. Yo quiero funar a la Kang Dan porque qué tan desconsiderada tienes que ser para darte la gran vida en Estados Unidos, estudiar en Harvard, trabajar en Harvard, por ende ganar mucha plata y onda su familia no le hizo nada como para decir, no, corté lazos con mis papás, con mis hermanas y no apoyarla económicamente sabiendo las circunstancias en las que viven. O sea, O sea, a mí me pasó que yo quedé con la sensación de que ella, como por este sentido asiático del honor, ella no podía, que ella apoyara a su familia, como que le quitaba honor a su familia. ya, pero disculpa, se fue por la plata y su familia viendo... Pero se hubiese llevado a la familia a Estados Unidos por último. No sé si ya está allá. O sea, ella también se fue como por la puerta de atrás, porque lo que ella hizo fue como escapar de Corea porque acusó al viejo este de corrupción y después el viejo le dijo como, mira, te doy plata y retiro la demanda, y la tipa recibió la plata y retiró la demanda, dijo que era mentira, quedó como mentirosa frente a todos y después se fue, se cambió el nombre, todo, y como que se desvinculó un poco de la familia, como también con el objetivo de no perjudicarlos a ellos. Ya, pero si no quieres perjudicarlo en el honor está bien, pero mándale plata. Claro, es que eso es lo otro, po. Pero también hay un dejo así como no sé si de arribismo, digo yo, en un personaje que es como, no, yo no tengo relación con esta familia pobre, no me hablen. Eso también creo que se nota en el personaje de la Kangdan, o la Erika Chin que le llaman más adelante. Sí, y aparte esa actitud de que decirle a Cancel como que no se meta en problemas, que haga sus cosas y que no, como que no llame tanto la atención, es como sigamos bajo perfil, pero yo voy y me vivo mi vida allá lejos y ustedes se quedan acá viviendo tranqui, sin molestar Sí, a nadie. igual pésima la Kangdan. Ya.
yo creo que estamos ahí. No sé si tienen alguna otra cosa que repasar. Es un buen drama. Sí, es un buen drama, pero eso lo vamos a hablar en la parte de la nota. Así que, no sé si tienen algo más que repasar. No, creo que No, no. nada. Y bueno, en función del tiempo, yo creo que ya llevamos, ¿cuánto? 1 hora y algo más. Vamos a darle una nota. Voy a partir yo para poner el estándar. Yo creo que le voy a dar... Ay, que aquí me conflictúo. Pero lo voy a hacer en múltiplos de 5 para no tener que después estar explicando por qué no cerré la nota. Le voy a poner un 3.5. ¿Pero de un 5 o de un 10? Pero hay reacciones como, oh, ya te pasaste. Sí, 3.5 sobre 5. Porque me pareció que es un buen drama, es entretenido, es interesante, es atrapante, pero no puedes desarrollar personajes si no los vas a dar un final y se sintió vacío. Yo soy una persona que es muy fan siempre de los personajes secundarios y que los hayan ignorado de esa forma al final me indignó. De verdad, como dije, lo encontré una falta de respeto. Y solo por eso le quité 1 estrella y media al drama. Así que, ¿vale? Yo no reaccioné porque en realidad mi nota es bastante similar. Le voy a poner un 3.7 de 5 porque es un buen drama, es divertido, tiene escenas muy cómicas y tiene escenas súper serias, trata de forma muy inteligente muchas cosas y es entretenido para aprender. Pero, al igual que ya dijimos muchas veces, el final se pone muy flojo con ciertos personajes y es triste porque los desarrolla muy bien y de repente como que se olvida de ellos. Me faltó romance, lo voy a decir, porque Te apoyo en eso. no les costaba nada. Y también le bajo puntaje porque el misterio, así como entre comillas, de, oh, ¿quién será la mente maestra detrás de todo esto? Y resulta que era el político viejo malo, que siempre supimos que era malo, que tiene un hijo que es malo. El factor sorpresa lamentablemente falló para mí. Pero aparte de eso es un buen drama, fue muy disfrutable, o sea, disfruté mucho verlo y lo recomendaría mucho. Pero aparte de esas cosas que yo creo que se podrían haber mejorado, no le quita para nada que fue un buen drama. Así que mi nota es esa. Mi nota en este drama capaz es un poco más estricta, severa que la de ustedes. Yo le pongo un 3 de 5. Pero porque me pasó algo, si bien la historia era muy buena, en ningún momento como que logré conectar con ningún personaje. Y para mí eso es como lo que más disfruto al ver los dramas. Como sentir cómo sufre el personaje o sentir la alegría del personaje. Y no me pasó con estos personajes. Tenían muy buenas historias, pero sentía que estaban como ellos allí en la pantalla y yo acá viéndolos. Entonces, la historia estaba muy bien. Aparte, yo soy de ver muchos dramas con mucho romance, entonces estaba bien ver algo que no tuviese romance, lo cual me hizo falta, pero lo entendía porque era como más legal, estudiantes, casos a resolver, etcétera. Y lo que terminó a matar, bueno, fue el final, eso de saltarse muchos años, el no resolver lo de la hermana. Fue como, vi toda esta serie y no me respondieron esas preguntas claves que me quedaron. Entonces, por eso le pongo un 3. Wow, bien dispares las notas. O sea, similares y diferentes a la vez. Creo que la de la Andrea fue la más brígida de todas. Sin piedad. Pero igual, ojo que un 3 de 5 no es malo. Ya, está bien. Es más de la mitad. Es más de la mitad. Un 4, pasar es pasar. Claro, pasar es pasar. No, aparte que te va a divertir. El tema es la expectativa, no sé. Así que esas fueron nuestras notas dramáticas y yo creo que con eso nos estaríamos despidiendo. ¿Algo que agregar, vale? Nada más que decir que fue un gusto, de nuevo, siempre un gusto tener a la Andrea acá con nosotros. Y muchas gracias si llegaron hasta el final de este largo capítulo, que teníamos muchas cosas que decir, como siempre. Y eso, muchas gracias. Nos estamos viendo, oyendo para la próxima. Chao. Chao. Chao, que estén bien. Kidea,